¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren. Agradezco que visiten mi canal. Veamos cómo resolver un circuito resistivo, como he mostrado ahí en la figura. Nos piden hallar la resistencia equivalente del arreglo, hallar la potencia que entrega la fuente, hallar la corriente que entrega la fuente, hallar las caídas de potencial en cada resistor y mostrar los resultados en una tabla. Muy bien, entonces vamos primero por mostrar los resultados en una tabla. Muy bien, entonces la tabla nos va a servir como una forma de distribuir mejor los resultados. Entonces los datos que podemos tener de inicio son el valor de la fuente de voltaje, ok, no tiene resistencia interna, no tenemos corrientes ni potencias. Y los valores de los resistores, R1 de 100, R2 de 20, R3 de 40, R4 de 100 y R5 de 40 ohms. Muy bien. Entonces lo primero con lo que podremos avanzar es la estrategia, que será comenzar simplificando los resistores más alejados de la fuente. En este caso son R4 y R5. R4 y R5 conforman un arreglo en paralelo. Entonces vamos a hallar el recíproco del resistor equivalente a R4 y R5. Entonces vamos a llamarle RA a ese resistor equivalente. Entonces el recíproco de RA va a ser el recíproco de R4 más el recíproco de R5. 1 entre 100, que es R4, y 1 entre 40, que es R5. El común denominador de 100 y 40 es 200. 200 entre 100 es a 2 por una 2. 200 entre 40 es a 5 por una 5. Muy bien. Entonces el recíproco de RA es igual a 7 entre 200. Aquí, para despejar RA, vamos a mover 200 al lado contrario, pasaría multiplicando el 1. Y RA pasa al lado derecho multiplicando 7. Muy bien. Entonces RA va a ser igual a 200 entre 7. Es decir, RA tiene el valor de 28.57. Ok, este es un primer resultado parcial. Y vamos a mostrar cómo queda simplificado el circuito después hasta este paso. Muy bien, entonces ya tenemos RA que sustituye a R4 y a R5. Y queda en serie con R3. Así que vamos a llamar RB al resistor equivalente del arreglo que conforman R3 y R4. Como están en serie, entonces RB va a ser igual a R3 más R4, es decir, 40 ohms, que es R3, más 28.57, que es RA, y RB es igual a 68.57 ohms. Muy bien. Veamos cómo queda ahora la reducción una vez hecho esto.
Vale, entonces R2 y RB quedan en paralelo, así que vamos a hallar su resistencia equivalente. Vamos a llamarle RC. Entonces, el recíproco de RC va a ser igual a 1 sobre R2 más 1 sobre RB. Entonces, sustituyamos 1 sobre R2, sería 1 entre 20, más 1 sobre RB, es decir, 1 entre 68.57. 1 entre 20 es 0.05 y 1 entre 68.57 es 0.01458. Ok, entonces 1 sobre RC queda a 0.06458. Bueno, vamos a poner otro decimal más, que es 3. Entonces, RC va a ser igual a 1 entre 0.06453. Muy bien, entonces RC nos queda de 15.48 ohms. Muy bien. Y R1 con RC quedan en serie. Como ya sería la última simplificación, vamos a llamarle RT, resistencia total o resistencia de todo el arreglo, a esta última resistencia equivalente. Entonces sería RT, sería suma de R1 con RC, es decir, suma de 100 más 15.48 ohms. Entonces RT queda de 115.48 ohms. Muy bien, entonces ya tenemos lo necesario para poder calcular la corriente que entrega la fuente. Vamos a llamarla I. Tenemos el valor de la fuente que es de 10 volts, la resistencia total que es de 115.48. Entonces aplicamos ley de Ohm. Voltaje es igual a resistencia por corriente. Cuando ya tenemos un solo elemento que proporciona voltaje y una resistencia. Y despejando corriente sería igual al voltaje entre la resistencia. ¿Cuál resistencia? Pues la de la resistencia equivalente de todo el arreglo. Entonces aquí vamos a tener voltaje que es de 10 entre 115.48 ohms. Ok, esto va a ser el valor de la corriente ok, nos queda .086, vamos a ponerlo así como .086 amperes. Si lo ponemos en miliamperes sería 86 miliamperes. Ya tenemos un primer dato que podemos poner en la tabla.
Muy bien, entonces el valor de la corriente que entrega la fuente, entonces ya lo habíamos calculado, es de 0.086 amperes. Y podemos calcular la potencia con la expresión, voy a escribir aquí a la izquierda, potencia es el producto del voltaje por la corriente. Entonces, voltaje de 10 por corriente de 0.086 nos da 0.86 watts. Ok. La ventaja de tener entonces la tabla es que aquí rápido se puede ver qué elementos se pueden multiplicar o dividir para sacar la información faltante. Pero ok, vamos a seguir trabajando. Entonces bien, aquí ya sabemos que la corriente que sale de la fuente es de 0.086. Esa corriente va a atravesar completamente a la resistencia R1 y va a llegar a donde está el nodo que vamos a marcar como X. Muy bien. Ahora, va a atravesar a la resistencia R1, por lo tanto vamos a tener ahí un voltaje entre las terminales de ese resistor. Entonces vamos a notar que la resistencia R1 va a ser atravesada por una corriente de 0.086 y resistencia por corriente nos daría el voltaje que tiene la resistencia R1. Entonces por eso vamos a multiplicar voltaje de 100 por corriente de 0.086 y eso nos daría 8.6. De igual manera, para el resistor R1, como ya conocemos su voltaje y conocemos su corriente, entonces vamos a multiplicar voltaje de 8.6 por corriente de 0.086. Y tendremos 0.7396. 0.7396 watts. Muy bien. Ok, vamos entonces a ver una de las simplificaciones, la penúltima simplificación, para poder analizar qué pasa a partir de R2 hasta de R2 en adelante. Muy bien, entonces ya conocemos que y también ya conocemos voltaje entre las terminales del resistor 1. Con ello podríamos calcular, ayudarnos para encontrar el voltaje entre las terminales del resistor RC. Recordemos que RC es un arreglo. Vamos a llamarle voltaje 2. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando tenemos elementos en serie? Entonces los elementos en serie, si sumamos sus voltajes, ese voltaje tiene que ser equivalente a el voltaje de la fuente que los está alimentando, o en otras palabras, según la ley de voltajes de Kirchhoff, la suma de todos los voltajes de caída, de elevaciones y caídas debe ser 0. Pero vamos a poner entonces aquí que la suma de los voltajes de B1 con B2, como están en serie, debe ser el voltaje que los está alimentando. Entonces B1 ya lo conocemos, vamos a calcular B2. Entonces B2 va a ser igual a voltaje de la fuente menos voltaje B1, es decir, voltaje de la fuente que es 10, menos voltaje B1 que es de 8.6 volts.
y nos queda que el voltaje 2 es de 1.4 volts. Entonces este valor lo podemos poner en la tablita. Vamos a la tabla. El voltaje B2 es de 1.4 volts. ¿Y qué ventaja tiene conocer? Bueno, ese voltaje B2, dijimos entonces, el voltaje que van a tener todos los elementos que estén conectados en paralelo. A ver, sí, es el voltaje de la resistencia 2. Vamos entonces aquí se va a ver mejor. Y también va a ser el voltaje de RB, porque están en paralelo, entonces comparten el mismo voltaje. Muy bien. Entonces dibujamos ahí. Y de una vez, ¿qué ocurre entonces entre las terminales de resistor 2? Ya que conocemos su voltaje, pues bueno, podemos conocer la corriente que atraviesa el resistor R2, que vamos a llamarla I2. Ok. Lo que pasa es que I1, cuando llega entonces al nodo X, se va a distribuir una parte, será I2, y otra parte se va a ir a donde está RB. Vamos a llamarle entonces I3. Entonces la corriente I2, ¿cómo lo podemos hallar? Le vamos a poner I2 va a ser igual al voltaje 2 entre el valor de la resistencia 2. Voltaje 2 que es de 1.4 entre la resistencia 2 que es de 20. Y eso nos va a dar 0.07 amperes. Muy bien. Entonces, tanto B2, que ya lo conocemos, como I2, podemos ponerlos en la tabla. Vamos a la tabla. Entonces, voltaje 2, bueno, ya le hago puesto que es 1.4. Ok, 1.4 entre 20 nos da 0.07. Y aquí también ya tenemos la oportunidad de multiplicar 1.4, que es el voltaje del resistor 2, por el valor de la corriente de 0.07. Y eso nos da 0.098. Muy bien. Entonces, a ver, ya quedó I2. Ok, de una vez mostramos I3. Vamos a ver cómo se podría hacer para hallar lo que ocurre en R3. Entonces, vamos aquí en esta simplificación. A ver, ya tenemos B2. Ok, tenemos I, que llega al nodo X. Y ya tenemos I2. Entonces, en el nodo X se aplicaría la ley de corrientes de Kirchhoff. Ahora, la corriente I está alimentando entonces al arreglo en paralelo que conforman R2 con todo lo que sería R3 y R4, que lo habíamos llamado RB, ¿no? Entonces aquí también lo podemos ver. Entonces, I debe ser la suma de I2 con I3.
como I e I2 ya la conocemos, entonces la corriente 3 va a ser igual a la corriente I menos I2. Es decir, 0.086 menos 0.07. Entonces I3 va a quedar igual a 0.016 amperes. Entonces I3 ya es conocida. I3 se va a ir a donde está RB. Entonces I3 va a atravesar completamente a R3. Entonces aquí vamos a poder determinar también el voltaje entre las terminales del resistor 3. Okay. Podemos ver también aquí en nuestra figura inicial. Entonces vamos a notar que I3 es de 0.016. Y como conocemos en R3 su resistencia y la corriente, entonces el producto nos va a dar el voltaje entre las terminales del resistor 3. Entonces multiplicamos 40 por 0.016. Y eso nos va a dar 0.64 volts. Entonces el voltaje entre las terminales del resistor R3 es de 0.64. Muy bien. Y la potencia va a ser el producto del voltaje por la corriente. Entonces 0.64 por 0.016. Ok, y vamos a tener 0.01024 watts. Muy bien. ¿Y cómo calculamos lo que ocurre en R4 y en R5? A ver. Vamos aquí. Bueno, voltaje de R2 ya lo conocemos. Aquí. Voltaje 2, voltaje 3. Para el voltaje entre las terminales del resistor del arreglo RA, vamos a llamarle B4. Entonces aquí B2 funcionaría como alimentador para R3 y para RA. Entonces el voltaje 2 tiene que ser igual al voltaje 3 más el voltaje 4. Voltaje 2 ya lo conocemos y voltaje 3 también. Entonces vamos a despejar voltaje 4 va a ser igual a voltaje 2 menos voltaje 3. Voltaje 2 que es de 1.4 menos voltaje 3 que es de 0.64 y nos da 0.76 volts. Ok. Ahora, hay que ver qué elementos están en paralelo. Los elementos que estén en paralelo van a tener ese voltaje. Y esto lo podemos ver en la simplificación anterior, que de hecho se ven aquí en el circuito original. Entonces aquí está voltaje 4. Entonces sería, o sea, es el voltaje de RA. Y RA, recordemos que está conformado por R4 y R5. Entonces R4 y R5 tienen como voltaje al voltaje 4. Entonces aquí vamos a notar que su voltaje es 0.76. 0.76. Y ¿cómo vamos a hallar las corrientes que se pasan en R4 y en R5? Vamos a indicarlas. Vamos a llamarle I4 e I5 a las corrientes en los resistores R4 y R5 respectivamente. Pues con ley de Ohm. Entonces, corriente pues es voltaje entre resistencia. Entonces vamos a dividir 0.76 entre 100 para hallar
la corriente 4. Entonces, vamos a poner aquí para I4, sería 0.76 entre 100, y eso nos da 0.0076 ampere. Entonces vamos a anotar 0.0076. Y para I5 sería el voltaje de 0.76 entre el valor de la resistencia de R5, que es 40 ohms, y eso nos da 0.019 ampere. Entonces ya podemos ponerlo en la tabla. 0.019 ampere. Muy bien. ¿Cómo calculamos las potencias disipadas con voltaje por corriente? Entonces vamos a primero para el resistor R4. Vamos a multiplicar 0.76 por 0.0076. Ok, eso nos daría 0.05776 watts. Y para el resistor R5 multiplicamos 0.76 por 0.019. Okay, nos daría 0.01444. Muy bien, ¿cómo vamos a verificar que está bien hecho esto? Las potencias de los resistores, vamos a encerrarlas, ok, la suma, vamos a ver cuánto nos da. Nos tiene que dar la potencia entregada por la fuente. A ver, 0.7396, 0.098, 0.1024, 0.005776, 0.0144. Ok, aquí obtuvimos 0.86816 watts, que es muy semejante a la potencia, o sea, obviamente por los decimales que por ahí hicimos en las aproximaciones, por eso no nos quedó exacto, pero eso significa que está bien hecho. Muy bien. Bueno, agradezco mucho su visita. Les deseo que les vaya muy bien donde quiera que se encuentren. Estén al pendiente de nuevas actualizaciones y mucho éxito.